Amigos, existe una inestabilidad mundial ante estos aires de guerra, pero ¿cuáles son las motivaciones reales? Jorge Colbert nos dice. Adelante, Jorge. Así es, Laisa. Precisamente en este segmento nuestro y el compañero Jorge Smith, profesor, siempre ha estado señalando, profesor Smith, que hay una nueva circunstancia a nivel mundial que hay que estar muy pendiente, pero particularmente en estos últimos años, lo que está ocurriendo es un fenómeno muy interesante que ya no es lo que ocurría en el pasado, donde los países, las potencias buscaban mayores extensiones territoriales. Ahora son básicamente dos objetivos. Número uno, fuentes de energía, que es el rol que están todos los países buscando, sobre todo las potencias principales. Y en segundo lugar, los mercados, controlar los mercados de consumo, de ventas y de producción. Este mapa que ustedes ven aquí, en lo que se llama el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, estos son los países iniciales que fundaron, ¿verdad? Luego de la Segunda Guerra Mundial, las Naciones Unidas, que tienen el poder, lo que llaman el poder de veto, es decir, que ellos pueden controlar o paralizar acciones o expresiones de las Naciones Unidas y del Consejo de Seguridad cuando afecta a los intereses de ellos, obviamente Rusia, China, Francia, Reino Unido y Estados Unidos, particularmente, sobre todo Rusia, Estados Unidos y China son los que, diríamos, las potencias principales en el mundo. Pero ¿qué es lo que está ocurriendo con todas estas guerras que están ocurriendo y que evidentemente están cambiando las prioridades? Número uno, en la guerra de Israel, igual que en la de Rusia, las Naciones Unidas se han debilitado porque han tenido un papel, mire, bien decepcionante, prácticamente inexistentes. En ese sentido ha habido críticas, particularmente al secretario general, de la manera tan débil que ha actuado por estos últimos años. Igualmente, en el Consejo de Seguridad, allí controlan los 5 países que acabamos de explicar. De esos 15 miembros, 5, los países permanentes, son los que deciden si realmente se aprueba o no, si se mueven las cosas en las Naciones Unidas. Y evidentemente en estas guerras que ha habido, estos conflictos, ha sido un rol bastante debilitado de ese Consejo de Seguridad. ¿Qué ha pasado con toda esta controversia? El impuesto mínimo global está básicamente detenido. Por otro lado, el surgimiento de nuevos mercados y bloques económicos, y la razón principal, como les señalé, la energía y el control de los mercados, los temas económicos y energéticos son los temas principales en el nuevo orden mundial y es lo que evidentemente motiva a los países a actuar. Pasamos con Laisa. Gracias, Jorge. De hecho, ya contamos con nuestro panel internacional compuesto por el licenciado Rafael Cox Alomar, también el profesor Jorge Schmidt, profesor en Ciencias Políticas, y el licenciado Alfredo Casio. Gracias a los tres por estar acá. Con mucho gusto, buenas noches. ¿Concuerdan con Colbert en el sentido de las motivaciones para ¿verdad? Esta guerra mundial, esta inestabilidad mundial? Mira, yo creo que nosotros estamos lamentablemente de vuelta en el siglo XIX, en los tiempos de Bismarck, de Metternich, donde las grandes potencias se repartían el mundo. Lo que plantea Jorge es consono con eso. China tiene control del lejano oriente, Rusia básicamente se queda con Ucrania, Crimea por el tema de recursos y acceso mediterráneo. Estados Unidos ejerce su hegemonía en el hemisferio occidental, obviamente justifica esto con relación al tema del petróleo. Lo de Groenlandia es lo mismo, es la consolidación de Estados Unidos como el hegemón de esta región y la exclusión de Rusia y China del escenario, pero es que se reparte el mundo entre los grandes sátrapas, en este caso Xi Jinping, Trump y Putin. Mira para allá, profesor. Mira, aprovechando, ¿verdad? Y yéndonos, ¿verdad? Para agilizar un poquito el tema de Venezuela y lo último acontecido. Reseñamos la liberación de los presos, ¿verdad? Por parte de un acto de Venezuela por la búsqueda de la paz, o quizás, ¿verdad? Para calmar un poco los ánimos. Y esto también ha hecho que Trump quizás cancele un segundo ataque a Venezuela. ¿Pudiese ser? Sí, pero déjame aclarar que el tema por el petróleo, en la Segunda Guerra Mundial, Japón invadió Indonesia buscando petróleo, Alemania invadió la Unión Soviética y se metió en el norte de África también buscando petróleo, así que el tema de la energía ha sido motivación de guerra desde hace mucho tiempo. Ahora lo nuevo que está provocando conflictos y tensiones es la búsqueda de las tierras raras, que son los minerales que se necesitan para estos aparatos, para las computadoras, y en ese sentido la incursión en Venezuela no solamente se trata de petróleo, sino de que Venezuela tiene otros minerales que son importantes para las nuevas tecnologías, sobre todo para la inteligencia artificial, que va a ser la nueva revolución del futuro. Lo que está ocurriendo ahora mismo es que se eliminó el gobierno, se eliminó a Maduro, pero el gobierno, toda la estructura sigue estando ahí, y Delcy Rodríguez está caminando en una línea muy fina, en una cuerda floja, tratando de jugar los dos bandos, tratando de complacer a Estados
Estados Unidos, a Donald Trump y a Rubio, y tratando de complacer a su gente, y eso no lo va a poder hacer indefinidamente. Trump en la posición con Colombia y México. De hecho, invitó al presidente de Colombia ya a una reunión en Casablanca. ¿Se dará? Sí, yo espero que sí, porque ya ellos hablaron por teléfono y están, pues como siempre, la retórica comienza a bajar y se pueden dar estas reuniones sin ningún problema. Yo concurro con Jorge, el análisis de Jorge es muy certero. Estamos viendo un cambio de lo que fue el final de la Segunda Guerra Mundial, el final de la Guerra Fría, que dejó estos años, estos 25 años más o menos, o posiblemente 30 años, de un sistema quizá de una superpotencia y algunos cuantos, y se está abriendo ahora a un sistema de 3 potencias en el mundo, que es Rusia, China y Estados Unidos. Y en eso, la concentración de los 3 es energía, los mercados y las tierras raras. Les pregunto, yo sé que es un momento de transición y hay mucha inestabilidad, pero ¿podría acabar siendo un mundo más estable en el cual no haya la posibilidad de una guerra entre las principales potencias si cada cual se queda en su barrio? Yo creo que es todo lo contrario. Yo creo que estamos precisamente entrando, lamentablemente, en el pasado, en lo que desembocó en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial, que es cuando tú tienes una ausencia de un sistema equilibrado internacional, que fue lo que se pretendió después de la Segunda Guerra Mundial, porque las Naciones Unidas se crean precisamente para evitar una Tercera Guerra Mundial, y ante el colapso de Naciones Unidas y el colapso de todo este sistema multilateral, con 3 grandes sátrapas gobernando el planeta, si se comete un error, eso fácilmente desemboca en una tercera guerra mundial. Les pregunto, ¿no les preocupa que quizás estamos hablando temas energéticos, el petróleo puede controlar, puede ser una estrategia, y en esta transición, la democracia, ¿por qué no suena? El problema ahí es que hay un país que está alegando que tiene superioridad moral sobre otros, y eso es bien peligroso. Estamos entrando en un mundo mucho más peligroso. ¿Cuál es ese? Estados Unidos. ¿Todavía se está reclamando? Sí, sí. Y el concepto de la doctrina Monroe que se habla tanto, pero eso en América Latina no trae buenos recuerdos. La doctrina Monroe era cuando los países invadían impunemente al resto del mundo, cuando se llamaban a sí mismos imperios. Así que, como bien dice Rafa Cox, volver a ese mundo en la que el poder, la ley del más fuerte, es sencillamente la que manda. El propio primer ministro de Singapur dijo, eso para los países pequeños como nosotros es un desastre, porque los grandes se van a comer a los pequeños. Ocasio, ¿por qué no se habla de democracia? ¿Cuál es la risa, Ocasio? No, la forma en que se expresan, tratando de denigrar a los Estados Unidos, a nuestro presidente. Obviamente, Putin no es ningún santo, los de China tampoco. Ahora Donald Trump se está enfrentando a ellos. Y la realidad es que los está sacando de este hemisferio. Y está logrando que cada cual, como dijo Armando, se vayan a sus barrios, pero a la misma vez, esta situación del control del petróleo, a quien más afecta es a China. Porque China depende del petróleo que le estaba comprando a Venezuela y a Irán. Y en este momento la situación que se está viendo en Irán, que no se está reportando porque tienen allí un blackout de las redes sociales, internet y comunicaciones para que no sepamos lo que está ocurriendo allí. Es una situación que a quien va a afectar finalmente es a China si no puede comprar el petróleo de Irán. Pero China no depende del petróleo venezolano, eso es una cantidad... China estaba metido allí en Venezuela, lo sabemos. Porque lo compra bien barato. Igual que Cuba, que decía que no estaba allí, 32 del ejército de Cuba estaban ahí, murieron ahí. Que lo compra, pero no es una cantidad gigantesca. El de Irán sí es más importante para China. Este panel internacional va a estar con nosotros las próximas semanas y quizás mucho más, porque esto está apenas comenzando. Así que yo le agradezco a los 3 por estar acá. Gracias por la conversación. Pasamos de inmediato con Kimberly.